Hola clase, soy Drake y espero que las todos tuvieran un buen descanso de Pascua y pudieran celebrar nuestros días con sus familias. Hoy voy hablando Rosario Castellanos y su vida y cómo sus obras eran más importantes para el movimiento femenino en el siglo XX. Castellanos nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925. Sus padres eran César Castellanos y Adriana Figueroa. Sus padres tuvieron dinero y cuando Castellanos era una niña, su familia llegó a Comitán en la estado de Chiapas. Chiapas está cerca de Guatemala. Aquí su familia tuvieron las plantaciones de café y fue su trabajo. También su padre era un político y estaba involucrado con el gobierno local. Las personas indígenas trabajan por la familia de Castellanos y Rosario tuvo una niñera de Maya. Rosario escucharía las oraciones y leyendas de su niñera y se acostumbra al lenguaje y costumbres de indígena. Esto influye sus obras y lucha por los derechos indígenas. Castellanos tuvieron una vida más trágica, especialmente durante niñez y adolescencia. Cuando ella tenía 8 años, su hermano Benjamin se murió de apendicitis. Antes de morir, un relativo de su madre dijo que tuvo una visión en cual uno de sus hijos moría. Su madre esperó que Benjamin no moría porque en esta época un hombre tiene un nombre y tiene más derechos. La mujer no tiene poder y no se respeta. Por esto, Castellanos se sintió avergonzada y una vergüenza a su familia. También, Castellanos se sentía solo y fue en aislamiento. Estos sentimientos pueden ver en muchas de sus obras y es un tema principal en estas obras. Más tarde, Castellanos dijo que vivió en una familia que había llegado al final de su camino, una familia que había perdido interés en vivir. Porque de la emancipación de las personas indígenas y muchas reformas tierras, Castellanos y sus padres regresaron a Ciudad de México en 1941. 4 años después, ambos de sus padres se murieron, su madre de cáncer y su padre de ataque de corazón. Por los todos, ella dedicó su vida a la literatura, una profesión muy difícil por una mujer porque muchas personas creen que las mujeres no son inteligentes y no pueden escribir las obras significadas. Después de muertes de los padres, Castellanos asistió a la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí, ella estudió filosofía y ley y literatura. Durante su tiempo en la universidad, Castellanos escribía muchos poemas y periodistas. Ella conoce muchas personas de mexicanos, guatemaltecos y otras personas indígenas. También, ella ayudaba a formar un grupo de poetas. En este grupo hay muchos poetas como Alejandro Aviez y Dolores Castro. Este grupo se llamaba la Generación del 50. Castellanos era muy importante a este grupo. De hecho, las autoras en el grupo dijeron que Castellanos inició una profunda reflexión crítica sobre la mujer mexicana y develar la presencia indígena contemporánea. En su año final en la universidad, ella escribió sus tesis sobre cultura femenina, cual es una reflexión sobre la marginalidad de las contribuciones literarias, artísticas y científicas de las mujeres. Esta reflexión era un comienzo de lucha de mujer por Castellanos. Después de la universidad, Castellanos y Castor viajaron a Europa. Aquí, Castellanos encontró
encontró un respeto por los mexicanos y las indígenas. También se casó con Ricardo Guerra, quien fue un profesor de filosofía. Tuvieron 3 hijos como sus 2 hijos. Lo siento. Tuvieron 3 hijos, pero sus 2 hijos primeros se murieron antes de nacer. Es un otro ejemplo de trágica en la vida de Castellanos. Durante su vida, Castellanos escribió muchas obras. Su obra tiene muchas lecciones y temas, sin embargo, enfático en los temas como femenino, indigenismo, humanidad y naturaleza. Recuerda que una diferencia entre indigenismo y indianismo. Sus influencias para escribir eran Saint Teresa de Ávila y Sor Juana de la Cruz. En la universidad, ella escribió muchos periódicos sobre las Chiapas y los derechos femeninos. Sus poemas tenían muchos aspectos diferentes por sus estructuras y rimas. Sin embargo, todos los poemas eran especiales porque estos poemas reflejan su vida o una experiencia en su vida que cambió a ella. En sus obras, Castellanos usa muchas técnicas como metáforas, tono, rima y la voz externa. 2 de sus obras más famosas son Poesía no eres tú y Balón que no. Poesía no eres tú es sobre una relación entre hombre y mujer. También es una alusión de Gustavo Adolfo Bécquer, quien dijo que en su poema que una mujer es como un poema. En su poema, Castellanos quiere a las mujeres para ser vistas como los humanos actualidad en vez de las cosas de belleza. Su poema es un comentario social contra el sexismo y machismo en el mundo. Balón que no es una novela sobre las personas chiapas y el racismo que existe contra estas personas indígenas. También la historia enfoca en su niña que mirar una rebelión de indígenas contra de personas feudalismos. Es una nota importante que la voz primera es femenina y los personajes son mujeres. Por esta novela, ella recibe un premio de Chiapas en 1958. Después de su divorcio con su esposa en 1961, Castellanos se convirtió al embajador de México en Israel. Aquí a ella ensayó y sirvió muchas personas en la sociedad. Sin embargo, en 7 de agosto de 1964, Castellanos, mientras intentaba encender una lámpara después de bañarse, fue electrocutado. Su criada encontró a ella en el piso de baño, pero era demasiado tarde y Castellanos se murió en la ambulancia en camino de hospital. Algunas personas creían que su muerte era suicidio porque ella fue muy triste y tiene una vida trágica. A pesar de esto, no hay hechos para apoyar esto. Después de su muerte, Castellanos continuó inspirando muchas personas y muchas obras reflejan su trabajo y impacto hizo en la sociedad por las mujeres y indígenas. Gracias.